Muy bien, pues en este vídeo vamos a hacer un repaso de la unidad 9 sobre modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Estos 3 puntos. No voy a hacer un repaso de todo el tema porque, bueno, pues esta semana todavía, lunes y miércoles, tenéis que dar clase con Carolina y ella pues os explicará los aspectos del final del tema, el despido por cosas objetivas y el finiquito pues un poquito por encima. Lo primero que tenéis que saber es que el contrato no permanece siempre igual durante toda la vida del mismo. Es decir, una persona que esté contratada 10 años en una empresa, raro será que esté en el mismo sitio que 10 años atrás. Lo normal es que su contrato pues le hayan cambiado de funciones, le hayan mandado a otro lado, ya no esté trabajando en el mismo sitio, en el mismo centro. Puede incluso que haya habido días, semanas que no haya estado trabajando porque su contrato se ha suspendido, pues porque ha tenido un hijo, una baja laboral o por cualquier otro motivo. Vamos a ver pues todas estas características. Empezando por el punto 1, modificación del contrato. Y es que el contrato, las funciones que uno tiene que realizar, pues en el caso de un auxiliar de farmacia y parafarmacia, pues además de despachar medicamentos, se pueden realizar otras funciones. Pero no siempre uno va a realizar aquello que inicialmente firmó, sino que a lo largo de la vida del contrato es posible que me manden otras funciones, incluso distintas de las que inicialmente pues yo me había planteado que podía realizar. A esto se le llama movilidad funcional, que consiste simplemente en cambiar al trabajador de puesto de trabajo. Hay 3 tipos de movilidad: dentro del grupo profesional, fuera del grupo profesional de manera temporal y fuera del grupo profesional de manera extraordinaria o definitiva. Vamos a ver las 3. El primer ejemplo lo tenemos aquí. Dejadme que borre estas flechas. Si puedo borrarlas. Ahora, ya está. La primera es movilidad dentro del grupo profesional. Esto consiste en encargarte otras funciones diferentes de las que inicialmente tenías encomendadas, pero que son funciones propias de tu puesto de trabajo, es decir, que no las realizabas, pero que ahora sí que las realizas, ¿vale? Porque son puestos pues muy similares, muy semejantes. El jefe puede hacer esto de manera indefinida o temporal, es decir, que esas van a ser tus nuevas funciones a partir de ahora, indefinida, o bien durante un tiempo, temporal. El sueldo que vas a cobrar es el que corresponda a las funciones donde efectivamente estés trabajando. O sea, a lo mejor te toca cobrar un poquito más o un poquito menos, pero lo normal será que se cobre lo mismo. Cuando hablamos de movilidad fuera del grupo profesional, consiste en mandarte a realizar funciones diferentes a las de tu categoría profesional. Pensad, por ejemplo, un trabajador y su encargado. ¿A que tienen diferentes funciones? Claro, porque pertenecen a categorías profesionales también diferentes. Pues nos referimos con esta categoría precisamente a esa clase de movilidad. Cuando un encargado le pone a realizar funciones por debajo de su nivel, o al revés, cuando al trabajador le pone a realizar funciones propias de su encargado. Tanto en un caso como en otro, tiene que existir una causa que lo justifique, ¿vale? Es decir, no se puede ir jugando así con el trabajo de la gente de manera tan gratuita. Y se tendrá que realizar por el tiempo imprescindible. Si puede ser una semana, mejor que 2. Y si puede ser un par de días, mejor que una semana. Existen, como podéis intuir, 2 tipos, una ascendente y otra descendente. La descendente es aquella en la que te encomiendan funciones inferiores a las de tu contrato. Y la ascendente, al revés, donde te pone a realizar funciones superiores. En todo caso, siempre se va a beneficiar al trabajador, porque si te ponen a realizar funciones descendentes, vas a mantener el sueldo que tenías. Y si te ponen a realizar funciones superiores, cobrarás por el sueldo de las funciones que efectivamente desempeñes. En cuanto a la movilidad extraordinaria, esa la veremos dentro de un par de páginas. Pero adelanto, básicamente consiste en la misma de arriba, solo que en lugar de ser temporal es definitiva. O sea, cambiarte de funciones o cambiar las características de tu puesto de trabajo para siempre. Página siguiente. Segundo tipo de modificación del contrato, esta que se llama movilidad geográfica. Quiero que esto quede muy claro. Para que exista movilidad geográfica, al trabajador le tienen que cambiar de centro de trabajo,
¿vale? Pues pensad en un trabajador que trabaja en un Mercadona, pues le mandan a otro Mercadona. Pero para que sea movilidad geográfica, tiene que haber además cambio de residencia, es decir, que el trabajador se tenga que mudar. Cuando a un trabajador le cambian de un Mercadona de una ciudad, por ejemplo Murcia, a otro Mercadona de la misma ciudad, pues no hace falta que cambie de residencia. Y como no cambia de residencia, no hay movilidad geográfica. Pero imaginad, por ejemplo, un trabajador que le cambian de un Mercadona de Murcia a otro Mercadona de Madrid. Ya sé que suena raro, pero bueno, echad la imaginación. Bueno, pues en ese caso sí que hay movilidad geográfica porque lógicamente el trabajador tiene que cambiar su residencia, ya no puede vivir en el mismo sitio. Y en todo caso tiene que haber alguna razón que justifique ese cambio. Si no, pues el trabajador no tiene por qué moverse. Existen dos tipos de movilidad geográfica. La primera es el traslado, que tenéis aquí, y la segunda, un poquito más abajo, que se llama desplazamiento. ¿En qué se diferencia el traslado del desplazamiento? Bueno, pues se diferencia en el tiempo. El traslado es cuando es un cambio definitivo, o bien cuando es por un periodo de tiempo superior a un año en un periodo de 3. Si el traslado es definitivo o por periodos de tiempo superior a un año, entonces el otro, el desplazamiento, es aquel que es temporal, ¿vale? Y se entenderá que es temporal cuando es menos de un año en un periodo de 3, ¿vale? Quedaos con eso. Más de un año, traslado. Menos de un año, desplazamiento. ¿Qué opciones tiene el trabajador cuando se le hace un traslado? Es decir, cuando el cambio de centro de trabajo es definitivo o superior a un año. Pues tienes tres opciones. La primera es aceptarlo. La segunda es recurrirlo, es decir, reclamar ese traslado ante los jueces, ante el juzgado de lo social. Tienes 20 días hábiles para hacer la reclamación. Y la tercera opción que tienes es despedirte, extinguir el contrato, en cuyo caso tienes derecho a cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado. En cualquier caso, elijas la opción que elijas, te tienen que notificar con 30 días de antelación. Existe otra modalidad dentro también del traslado, que es el traslado colectivo. Este consiste en que en lugar de trasladarte a ti o a tu compañero, se trasladan a muchos compañeros a la vez. Pues, por ejemplo, a la mitad de la plantilla se le mueve de Madrid a Barcelona. Pues podría ocurrir, ¿vale? Un traslado es colectivo cuando afecta en empresas de menos de 100 trabajadores al menos a 10. En empresas de entre 100 y 300 trabajadores cuando afecta al menos al 10% de la plantilla. Y en empresas de más de 300 trabajadores al menos a 30 trabajadores. Tened muy en cuenta esto porque puede ser una preguntita tipo test. En todo caso, el otro apartado, el otro aspecto que diferencia el traslado colectivo del individual es que en el traslado colectivo hay que negociar con los representantes de los trabajadores durante un periodo como máximo de 15 días. En el caso del desplazamiento, pues muy similar a lo anterior. Solo que no hay que avisar, no hay que preavisar a los trabajadores con 30 días, sino con la antelación suficiente. ¿Por qué se preavisa con menos días? ¿Por qué con menos de 30? Pues porque el traslado no es para siempre, en este caso, es decir, el desplazamiento es temporal, menos de un año. Pues no tendría sentido para alguien que tiene que estar trabajando 15 días en otra ciudad avisarle con un mes de antelación, no hace falta tanto. En todo caso, el preaviso no puede ser menos de 5 días si el desplazamiento es superior a 3 meses. La otra diferencia es que en el desplazamiento el trabajador tiene dos opciones, solo dos, a diferencia de las 3 que tenía antes. Las dos opciones son o aceptar el desplazamiento o recurrirlo en 20 días, pero esa tercera opción de extinguir el contrato ya no existe. Tercer tipo de modificación. En la página siguiente, punto 1.3, modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto básicamente consiste en modificar 6 aspectos que forman parte del contrato de trabajo, además para siempre. Esas 6 materias que suponen una modificación sustancial, porque son especialmente importantes, sería la jornada del trabajador, pues
Por ejemplo, un trabajador que pasa de trabajar 40 horas a la semana a trabajar 20. El horario, pues cuando alguien trabajaba, por ejemplo, a jornada continua, ahora le ponen a jornada partida. El régimen de trabajo a turnos, pues muy sencillo. Alguien que antes trabajaba todas las semanas por la mañana, ahora trabaja unas semanas por la mañana, otras por la tarde, otras por la noche. El sistema de retribución y cuantía salarial. Eso significa cambiar el dinero, el salario del trabajador, normalmente para cobrar menos, porque cobrar más nadie se va a quejar. En quinto lugar, el sistema de trabajo y rendimiento, que consiste en el modo que tiene la empresa de medir nuestra productividad. Pues si antes se medía, pues por ejemplo, pesando en kilos lo que se recolectaba en el campo, pues ahora se va a medir en trabajo por horas, en lugar de por producción. Y finalmente, movilidad funcional extraordinaria, que consiste en cambiar a alguien de funciones para siempre, de manera definitiva, y además fuera de su grupo profesional, como hemos comentado anteriormente. Una cuestión que es interesante que tengáis en cuenta, porque suele pasar desapercibida, y es que en el caso de las modificaciones individuales, estas que acabamos de comentar, cambiar jornada, horario, el sueldo del trabajador, se tiene que notificar con 15 días de antelación. No 30, como en el traslado, sino con 15. En estos casos el trabajador tiene 3 opciones. 3 no, en realidad tiene 4. La primera era o es aceptar la modificación, igual que en el caso del traslado. La segunda es recurrir la modificación en 20 días hábiles, igual que en el traslado. Pero la tercera cambia, hay un pequeño matiz. En el caso de la tercera posibilidad es extinguir el contrato, es decir, despedirte, dimitir, abandonar de tu puesto de trabajo. En este caso cobrarás una indemnización de 20 días por año, pero aquí viene la diferencia. La indemnización que se cobra, como mucho, será 270 días de sueldo, 9 meses. 270 días de sueldo, pues para poder cobrar eso, pues 270 lo divido entre 20, que son los días de indemnización por cada año, pues hay que trabajar casi 14 años para llegar al máximo de indemnización. Y luego existe una cuarta opción, que es en el supuesto de que esta modificación, cualquiera de estas, repito, suponga un menoscabo de tu dignidad. ¿Y eso qué significa? Pues significa que lo han hecho aposta para herirte, para hacerte de menos, ¿vale? Pues por ejemplo, un señor que es director de la empresa y le ponen a fregar suelos, que trabajo súper digno, pero no es para lo que estaba contratado. Pues en ese caso se puede pedir la extinción del contrato con una indemnización no ya de 20 días, sino con una indemnización de 33 días. Y además el máximo de indemnización que se puede recibir, pues podéis ver que es muy superior a los 270 días de acá, porque se multiplica hasta 720 días de indemnización. Fijaos que baila ahí el 2 y el 7, pues bailan, pues si esto os sirve para acordaros. Punto siguiente. Bueno, hemos dejado atrás la modificación, creo que ha sido rápido. Vamos a ver ahora la suspensión del contrato. Bueno, no puedo borrar eso. Que quede muy claro, la suspensión del contrato significa que el contrato se interrumpe temporalmente. Es decir, el contrato no deja de existir. Lo único que sucede es que el trabajador durante un tiempo deja de prestar sus servicios, pero tampoco va a cobrar dinero de la empresa. Pero el contrato sigue existiendo. ¿En qué situaciones se puede producir esto? Bueno, pues las tenéis aquí recogidas en este cuadro, que pone posibles suspensiones del contrato. Pues simplemente las voy a enumerar. El contrato se puede suspender porque nazca un hijo o hija, porque el trabajador o trabajadora, en este caso trabajadora, haya un riesgo durante el embarazo o durante la lactancia del pequeño o pequeña, porque se solicite una excedencia, por un ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo, significa que de manera temporal, no definitiva, te vas a la calle durante un tiempo, ¿vale? Pues durante un mes, 2 meses, 3 meses. Durante el COVID ha ocurrido mucho. Mientras los contratos estén suspendidos, los trabajadores pueden cobrar el paro. Por fuerza mayor temporal, por ejemplo, incendios, inundaciones, terremotos que hagan imposible trabajar, pues el trabajador temporalmente se va a su casita, no cobra, no trabaja,
pero no está despedido, simplemente está temporalmente fuera del puesto de trabajo. En sexto lugar, durante las huelgas o cuando el empresario cierre la empresa, porque por ejemplo una huelga se está yendo de madre y la gente se empieza a poner violenta. Por bajas laborales, por enfermedad o accidente, suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias, porque te has portado mal en la empresa y tu jefe te manda, igual que un alumno en el colegio, pues le manda a su casa para que piense en lo que ha hecho, pues aquí puede ocurrir lo mismo. Durante esos días no se trabaja y no se cobra, pero no te han despedido, todavía no. Por el 9, por el ejercicio de un cargo público representativo, pues te eligen alcalde o concejal. 10, por privación de libertad, es decir, por prisión provisional siempre que no haya una condena. 11, por ser víctima de violencia de género, como mucho se puede suspender 6 meses, pero el juez pues lo puede ampliar hasta 18. Y finalmente, pues por cualquier acuerdo que el trabajador y el empresario quieran firmar. En la página siguiente tenéis, en las dos páginas siguientes tenéis las dos causas de suspensión más importantes. El punto 2.1, que es el nacimiento de hijo o hija, que es lo que de toda la vida se ha conocido como permiso de maternidad o permiso de paternidad, y en la siguiente, en la 2.2, se encuentran las excedencias. Vamos a ver cada una de ellas, a ver si lo podemos ver rápidamente. Bueno, para empezar, decir, hasta el año 2021 el permiso de paternidad y el permiso de maternidad eran permisos separados, diferentes. Cada uno de ellos tenía una duración y unas características. Desde el año 2021, aquí lo tenéis, desde el año 2021, aquí lo tenéis, se han unificado, ¿vale? Por lo tanto, este cuadro que estáis viendo en pantalla lo podéis tachar, ya lo tengo yo tachado aquí. Desde el 2021 es la misma prestación, es el mismo permiso, por eso ya no se llama maternidad o paternidad, sino que se llama permiso por nacimiento de hijo o hija. Tiene un nombre un poquito más largo, pero bueno, así nos vamos a entender. Permiso por nacimiento de hijo o hija. Aspectos más importantes. Pues para empezar, es un permiso que tiene una duración de 16 semanas, tanto para el papá como para la mamá. Y ese permiso se puede ampliar si en lugar de tener un nene se tienen dos, en 2 semanas más por cada hijo o hija que nazca, ¿vale? El libro aquí no lo recoge, ¿vale? Es un pequeño... sí que lo recoge. Dice, estas 2 semanas se repartirán una para cada uno de los progenitores, la adicional. Entonces esto, a ver que quede claro con un pequeño ejemplo aquí en blanco. Supongamos que nace un hijo. Pues si nace un hijo, 16 semanas para el papá y 16 semanas para la mamá. Pero si nacen 2 hijos o 2 hijas, aquí ya la cosa cambia. Porque serían 17 semanas de permiso para el papá y 17 semanas, que uno más raro me ha salido, 17 semanas de permiso para la mamá. Por eso dice el libro que son 2 semanas más por cada hijo que nazca. Pero esas 2 semanas son una más para el papá y una más para la mamá. Bueno, espero que se haya entendido. En todo caso, un tercer ejemplo. Si naciesen 3 hijos, pues serían 18 semanas para el papá y 18 para la mamá. ¿De acuerdo? Esto lo voy a preguntar en el examen seguro. O sea que ya tenedlo en cuenta. Más características. De esas 16 semanas de permiso, las primeras 6, tanto el papá como la mamá se tienen que quedar en su casa descansando. Eso de que nazca el crío y que el padre se vaya a los 2 días a trabajar, eso ya no puede ser así. Eso está prohibido por ley. Aunque tú quieras, las 6 primeras semanas te tienes que quedar en tu casa. Y con las 10 restantes, porque recordamos que son 16 semanas, las 6 primeras te quedas en casita y las 10 restantes las repartes como te dé la gana, siempre y cuando que sea hasta que el pequeño que ha nacido cumpla 12 meses. Bueno, el resto de la página, pues tened en cuenta que es una prestación
aquí abajo, que se cobra el 100% del sueldo, el 100% del salario. No te paga la empresa, sino que te paga la seguridad social. Punto 2.2. Excedencias. Bueno, todas las causas de suspensión que hemos visto hasta ahora, prácticamente todas, son suspensiones que aplica el empresario o que se aplican automáticamente. Por ejemplo, si uno pues, se rompe una pierna, pues te dan la baja laboral. Si te meten en prisión provisional, pues hombre, tú no quieres estar allí. Pero en el caso de las excedencias, eso tú lo solicitas, las pides tú mismo o las pides tú mismo. De hecho, aquí el manual dice que son a iniciativa del trabajador o trabajadora. Hay 4 tipos de excedencia. La primera es la excedencia forzosa, que es aquella en la que un trabajador, la pide el trabajador, pero bueno, el nombre es así. Cuando se nombra a un trabajador para ejercer un cargo público, por ejemplo, ser alcalde o ser concejal. Y ese cargo público es incompatible con estar en tu puesto de trabajo, porque oye, si eres alcalde de tu pueblo, pues que menos que le dediques, bueno, pues todo el día, digo yo, ¿no? Me parece lo normal. El caso es que uno, que era mecánico, le nombra alcalde de su pueblo, pues ya no puede seguir siendo mecánico, ahora va a ser alcalde. Durante un tiempo, 4 años, 8 años, 12 años, el tiempo que esa persona sea alcalde, estará en excedencia, no estará trabajando en el taller mecánico. ¿Cuánto dura? Pues lo que dure el cargo. Una vez que finalice tu cargo, porque tu rival político te ha vencido, ya no eres alcalde, si te quieres reincorporar a tu puesto de mecánico, tienes 30 días. Y luego hay otro concepto que es interesante, que es el de reserva del puesto, ¿vale? Esto significa que durante el tiempo que tú estás de excedencia, tu puesto, la empresa te lo tiene que guardar, ¿vale? A no ser que la empresa desaparezca, pero vamos, si asumimos que la empresa va a seguir existiendo cuando yo deje de ser alcalde, pues yo podré regresar a mi antiguo puesto. Y además, durante todo el tiempo que yo esté en excedencia forzosa, son años que computan para mi antigüedad dentro de mi puesto de trabajo de mecánico. Las otras 3 excedencias, bueno, pues son similares. Los conceptos ya los hemos visto. La primera es la excedencia por cuidado de hijos. Mucho ojo, ¿vale? Porque no es para cuidar a hijos de 17 años, es para cuidar a nenes o nenas menores de 3 años. Por lo tanto, si tienes un hijo de 4 años, esta ya no la puedes pedir. ¿Cuánto dura? Pues lógicamente desde que la pidas hasta que el pequeño cumpla 3 años, si es que no quieres reincorporarte antes. Reserva del puesto. Te guardan el puesto sí durante el primer año, pero durante el segundo y tercer año solamente te guardan un puesto similar, no el mismo. Computa para la antigüedad y la empresa te tiene que conceder la excedencia sí o sí, a no ser que tanto tú como tu marido, ¿vale? Pues, o tú y tu mujer, ¿vale? Os pidan, los dos pidáis la excedencia para cuidar de vuestro pequeño. En cuyo caso, pues la empresa podrá decir, no te concedo la excedencia porque ya está tu pareja encargándose o cuidando de él. La tercera excedencia es muy similar a la anterior, es por cuidado de familiares. Ya no es para cuidar a mi hijo menor de 3 años, sino que es para cuidar a familiares hasta el segundo grado. Recordad que esto lo visteis conmigo, segundo grado pues son padres, madres, hermanos, tu mujer, tu marido, tu suegro, tu suegra, etc. Tu abuelo, tu abuela, ¿vale? Todos esos son de segundo grado. Una vez que nos metemos con tíos o con primos, ya nos estamos alejando demasiado. Bueno, como digo, se trata para cuidar a familiares hasta el segundo grado, que ya sea por edad, porque son viejitos, por accidente o por enfermedad, no pueden cuidarse por sí mismos y además no estén trabajando. Cuidado, la duración no es 3 años, como en el caso anterior, o hasta los 3 años, sino que la duración máxima son 2 años. Todo lo demás es prácticamente igual. Y finalmente la excedencia voluntaria. Esta la pide el trabajador por cualquier motivo que le dé la gana. Para dar la vuelta al mundo, para aprender a tocar un instrumento, para prepararse unas oposiciones, por lo que uno quiera, ¿vale? Se solicita por voluntad del trabajador. Eso sí, no lo puede pedir cualquier trabajador. Se puede pedir cuando se tiene al menos 1 año de antigüedad en la empresa. La duración de la excedencia voluntaria es mínimo
4 meses y como mucho 5 años. Y no se puede volver a solicitar otra hasta que no pasen 4 años desde la anterior excedencia. Mucho ojito con todo esto porque tiene muchas papeletas para que lo pregunte tipo test, ¿vale? En cuanto a la reserva del puesto, pues aquí nos encontramos con una diferencia sustancial, y es que la empresa no tiene por qué guardarte el puesto. Es decir, si tú te vas 5 años para dar la vuelta al mundo y regresas a tu empresa con la intención de recuperar tu antiguo puesto, pues lo normal será que esté ocupado por otra persona. La empresa no tiene que darte un puesto. La empresa lo que tiene que hacer es, si surge alguna vacante, si se queda algún hueco libre o hay que cubrir alguna plaza, tú tienes un derecho preferente de reingreso. Eso significa que si surge un puesto, pues tú estás ahí primero para que te cojan. Pero puede no aparecer ningún puesto, o sea, puede no liberarse ninguna vacante. Así que muchos ojos con las excedencias, que las carga el diablo. Y finalmente, no computa para la antigüedad. Es decir, durante todo el tiempo que tú estés de excedencia voluntaria, pues son meses o años que no se está contando para la antigüedad. Así que también cuando regreses, pues tendrás la misma antigüedad en la empresa que cuando te fuiste. Vamos terminando. Punto 3. La extinción del contrato. ¿Qué diferencia la extinción de la suspensión que acabamos de ver? Bueno, pues que la suspensión es temporal. Cuando uno se coge la baja por maternidad, que ya no se llama así, es temporal, va a regresar. Cuando uno está de baja laboral, es temporal, va a regresar. Pero la extinción del contrato significa que el contrato deja de existir, ya sea porque te despiden o porque tú dimites. Existen 3 causas, ya sea se extingue el contrato por voluntad del trabajador, por voluntad de la empresa o por otras causas que vamos a ver a continuación. Bueno, por voluntad del trabajador, lógicamente es porque el trabajador quiere, y por voluntad de la empresa es porque la empresa quiere, es porque la empresa te quiere despedir. Otras causas de extinción serían o bien porque finaliza un contrato temporal, porque tu jefe se muere, se jubila o queda incapacitado, o bien porque la empresa para la que trabajas desaparece. Ojo aquí también, porque según que la empresa para la que trabajas desaparezca porque se muera el jefe, o desaparezca porque la empresa cierre, porque es una sociedad, la indemnización que se recibe es diferente. Si tú trabajas para un jefe de carne y hueso, es el dueño, el propietario de la empresa, y se muere, se jubila o sufre un accidente y queda incapacitado y nadie quiere continuar con la empresa, tú recibes una indemnización de 30 días de sueldo, es decir, un mes de sueldo. Pero si lo que desaparece es una empresa, es una sociedad limitada o sociedad anónima, en este caso el trabajador no recibe 30 días de salario, sino que recibe 20 días de salario por cada año. Por cada año. ¿Vale? Esto es importante que entendáis el matiz. Vamos a ponerlo aquí por escrito. Si mi jefe muere, me llevo 30 días de salario. Pero si la SL, si la sociedad limitada o si la sociedad anónima para la que trabajo desaparece, me llevo 20 días por cada año trabajado. Lo cual significa que si he trabajado 2 años, si tengo 2 años de antigüedad, me llevo 40 días de sueldo, que ya es más que estos 30. Y ya no os cuento si has trabajado 3 años o 10 años. Si has trabajado 10 años, te llevas 200 días de sueldo, o sea que es más de medio año en sueldo, ¿vale? O sea que, ojo que no es lo mismo. Punto siguiente. 3.1. Extinción por voluntad del trabajador. En este caso es el propio trabajador el que decide dejar de trabajar, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso hay diferentes tipos, diferentes situaciones en las que el trabajador deja de trabajar, a veces más justificadas que otras. La primera es dimisión y abandono. La dimisión es cuando un trabajador decide irse de la empresa avisando, ¿vale? ¿Con cuántos días se tiene que avisar? Pues normalmente los que diga el convenio. Suelen ser 15 días, pero no tiene por qué.
El abandono es dejar de trabajar, pero sin avisar. Y aquí mucho cuidadito, porque si uno se va del trabajo sin avisar a la empresa y por supuesto sin preavisar de ninguna manera, la empresa te puede reclamar que le pagues una indemnización por los daños que has causado. Esto es fácil de comprender. Imaginaos un trabajador que es el responsable de abrir la empresa los lunes, pues decide el domingo dejar de trabajar y el lunes se pasa la tienda entera todo el día sin abrir porque el que tiene las llaves o el que tenía que estar ahí ese día no ha ido. Pues toda la recaudación de ese día más el daño en imagen lo tendrá que pagar el trabajador que ha abandonado. Así que, a no ser que os toque la lotería, mi consejo es que aviséis siempre. En segundo lugar, incumplimiento grave de la empresa. Aquí puede haber algún tipo de confusión, porque estoy diciendo que esto es cuando el trabajador voluntariamente deja de trabajar. Pero claro, uno deja de trabajar porque primero el que ha incumplido ha sido la empresa. Es decir, si la empresa, por ejemplo, deja de pagarme, si no me paga el sueldo durante 3 meses o más, yo puedo solicitar a un juez que extinga mi contrato de trabajo. Una vez extinguido mi contrato de trabajo, yo cobraré una indemnización y tendré derecho a paro. ¿En qué se diferencia de dimitir o el abandono, que hemos visto más arriba? Bueno, pues la diferencia es que en este caso uno cobra indemnización y además tiene derecho a paro. Me acabo de dar cuenta de que aquí arriba esto no está subrayado y debería de estarlo. En ambos casos, en el caso de la dimisión y el abandono, el trabajador no cobra indemnización y además tampoco cobra prestación por desempleo. Bueno, no solamente es incumplimiento por parte de la empresa no pagar al trabajador, sino que también es incumplimiento, por ejemplo, si se hacen modificaciones sustanciales con menoscabo de la dignidad. Lo hemos comentado antes, lo de cambiar a alguien de funciones para hacerle daño. En ambos casos, el trabajador tiene que solicitar al juzgado que extinga el contrato. Y si el juzgado decide extinguirlo, la empresa le obligará a pagar una indemnización de 33 días por año. Por último, la última causa por la cual se puede extinguir el contrato por voluntad del trabajador es porque la mujer sea víctima de violencia de género. Bueno, pues, igual que en el caso de la suspensión, una trabajadora que ya no quiere seguir trabajando porque ha sido víctima de violencia de género y física y mentalmente no está en condiciones, pues puede decir, dejo de trabajar. Se podría confundir con una dimisión, pero no es exactamente así, porque en el caso de la dimisión, uno no tiene derecho a indemnización ni tiene derecho a paro. Cuando es por este motivo, la trabajadora es verdad que no tiene derecho a cobrar indemnización, porque la empresa no es responsable de su situación, pero sí que pasa a situación de desempleo y sí que podría cobrar paro. Es decir, se iría voluntariamente cobrando prestación por desempleo. Bueno, y ya lo que queda es la extinción, el despido, los diferentes tipos de despido, pero que bueno, esto ya lo dejo para otro vídeo un poquito más adelante, porque tampoco creo que con 3 exámenes esta semana pues os vayáis a poner a ver este vídeo el lunes. Así que nada, me despido y os veo en el siguiente vídeo. Hasta pronto.